¡Hey! ¡Hola! Ha llegado una nueva despedida al canal, o sea que aparte de girar el Mjolnir diciendo y nos vemos en la próxima, también de romper la pantalla de la cámara diciendo y nos vemos en la próxima, y también la de anotar un triple diciendo y nos vemos en la próxima. Ahora también invocaré un rayo diciendo y nos vemos en la próxima. Todavía soy digno. Han salido a la luz 17 millones de noticias sobre Your Friendly Neighborhood Spider-Man, empezando porque la productora de esta serie dijo que comienza ambientada en Tierra 616 del UCM, pero que un suceso en especial durante Civil War provocó que se creara una nueva ramificación, y de ahí es de donde surgió esta variante de Peter Parker, o sea que en resumen es un what if que define a la perfección esta frase de Uatu. Ay, ese es el momento. Que creó un nuevo universo. El problema es que sus declaraciones no tienen mucho sentido que digamos, ya que en Spider-Man No Way Home Norman dejó en claro que en esta dimensión no existe Oscorp ni su hijo Harry, por lo tanto es imposible que esta serie haya comenzado en Civil War, y a partir de ahí se formó una nueva ramificación, ya que en esta serie tanto Norman como Harry como Oscorp existen con total normalidad. Y sí, sé que muchos podrán decir que al solo llevar 2 episodios de esta serie, aún sabemos muy poco sobre Norman, por lo que tal vez pudo haber llegado del multiverso como el simbionte alienígena y lo está ocultando, pero esa teoría se descarta por completo con la existencia de Oscorp, ya que una compañía de este calibre no se crea de la noche a la mañana. Pero bueno, la taruga también mencionó que a un principio una variante joven de Jessica Jones iba a ser la compañera de escuela y mejor amiga de Peter, pero conforme fueron avanzando con el guión llegaron a la conclusión de que lo mejor sería sustituirla por Nico Minoru. No dio razones del por qué la eliminaron, pero hubiera sido una idea espectacular, ya que en los cómics Jessica sí fue compañera del puerco. De hecho estaba enamorada de él y presenció cuando fue mordido por una araña radioactiva, solo que sus caminos se separaron cuando su familia murió en un accidente y ella obtuvo sus poderes de fuerza y durabilidad sobrehumana, relación la cual es prácticamente imposible que la veamos en la actualidad del UCM, ya que la actriz Kristen Ritter tiene 43 años mientras que Tom Holland tiene 28. Voy a tener que demandarte. No es cierto. Luego confirmó que no solo la temporada 2 es un hecho, sino que Kevin Feige ya dio luz verde a una tercera temporada, y como desde la San Diego Comic Con de 2022 anunciaron que la segunda temporada se llamará Sophomore ID2, o esta primera temporada que en un principio se llamaba Freshman, la cual es la forma por la que se le conoce a los estudiantes de nuevo ingreso. Sophomore podría estar ambientada en el segundo año de secundaria, ya que esa es la forma por la que se le conoce a los estudiantes intermedios, y por lo tanto la tercera temporada se tendría que llamar Junior o Senior, ya que esa es la forma por la que se le conoce a los estudiantes de tercer año, pero la segunda opción es que más bien los nombres Freshman, Sophomore y Senior más bien significan que la primera temporada estará ambientada en secundaria, la segunda en universidad, y la tercera ya con Peter como adulto casado y esperando su primer hijo. ¿Cómo llegó eso ahí? Y por último de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, en un nuevo spot de esta serie vemos a Peter estoqueando el Instagram de Harry Osborn, en el cual vemos que el asno es amigo o incluso novio nada más y nada menos que de Luna Snow, minita la cual es un personaje relativamente nuevo en los cómics ya que debutó en 2019, pero recién se hizo famosa gracias al videojuego Marvel Rivals, al igual que le sucedió a Jeff Dylan Shore, solo que al en el camino accidentalmente quedar atrapada en un reactor de fusión fría de Industrial Star, obtuvo poderes de manipulación de hielo con los que ahora es conocida como Luna Snow, minita la cual no tiene absolutamente nada que ver ni con Spider-Man ni con Harry Osborn, pero es exactamente el mismo caso con Amadeus Cho, con Jim Foucault, con Per Pangan y con la wakandiana Aisha. El único que sí se relaciona directamente con Spider-Man es Lonnie Lincoln, solo que a diferencia de la serie donde tiene pinta de que se convertirá en uno de sus mejores amigos, en los cómics es uno de sus villanos más peligrosos, Tombstone. Descuida, hijo. No era más que ese Bob miedoso. Y ahora sí, la noticia estelar. A tan solo 2 semanas del estreno de Capitán América Brave New World, se le vino la noche a esta película con 2 polémicas. La primera es sobre el parecido entre el presidente Ross y Donald Trump del que les hablé en un video anterior, que fue una de las razones principales por las que Marvel decidió regrabar varias escenas, ya que en sus diálogos el cerdo era todo un líder militar demagógico fascista que más tarde se convierte en un monstruo rojo. Y si de por sí el trompetas odia a Disney con todo su ser, Marvel dijo no ni mergas, yo no quiero problemas con el güerejo patas de conejo, y cambiaron varios de sus diálogos. No eres valiente. Los hombres son valientes. A lo cual el actor Harrison Ford recién salió a decir que cualquier parecido con presidentes vivos o muertos es pura coincidencia, que no olvidemos que esto es entretenimiento y ficción, y que por lo menos a la fecha no ha habido ningún presidente en el mundo que se transforme en Hulk. Pero ojo, si a pesar de las regrabaciones el actor Harrison salió a dar estas declaraciones, seguramente es porque hay escenas
que no serán del agrado de algunos políticos, porque bien dice mi abuela, el que nada debe nada teme. Mientras que en cuanto a la segunda polémica, durante una conferencia de prensa el actor Anthony Mackie dio su opinión sobre el personaje Capitán América, diciendo que por más que los colores de su traje y su escudo tengan los colores de Estados Unidos, no representa a Estados Unidos sino más bien a un conjunto de características con las que cualquier persona podría identificarse. El problema es que como estamos en la época en la que todo mundo se ofende por todo y quieren funar y cancelar a todo aquel que opine diferente, muchos patriotas estadounidenses que tienen la bandera tatuada en el corazón se sintieron ofendidos, le dijeron a Anthony Mackie hasta de lo que se iba a morir, ya están haciendo campañas y hashtags para boicotear Capitán América 4. Muchos fans dicen que esto es una ofensa al personaje e incluso críticos profesionales han catalogado sus comentarios de antipatrióticos y ofensivos para las Fuerzas Armadas, mientras que gente que se la toma más a la ligera está haciendo memes de que entonces debería llamarse Capitán ONU. ¡Ey! ¿Qué es un chiste? Sé que es un chiste. Y no quiero chistes. Hate el cual provocó que al maje no le quedara de otra más que salir a aclarar sus comentarios, diciendo que él es un estadounidense orgulloso, que asumir el escudo de un héroe como Cap es el honor de su vida, que tiene el mayor respeto por los militares que sirven y han servido a su país, y que a lo que se refería es que no solo los estadounidenses pueden identificarse con el Capitán América, sino cualquier persona del mundo, ya que él representa a todos. Y seguramente los fans de los cómics sabrán que el bruto tiene el hocico lleno de razón, ya que Cap ha dicho múltiples veces frases como que él no es leal a nada sino solamente al sueño, que en otras palabras significa que él no es leal literalmente a Estados Unidos, sino a los ideales de Estados Unidos que principalmente son la libertad. No por nada él no quiso firmar la ley de registro de superhumanos, lo cual dio origen al cómic Civil War, y cuando se sintió decepcionado de sus gobernantes abandonó el manto del Capitán América para convertirse en nómada. De hecho, qué mejor ejemplo que el que acaba de suceder hace unos días con Donald Trump, diciendo que buscará a todos los estudiantes extranjeros que se hayan manifestado a favor de Palestina, a quienes les quitará su visa y los deportará. Supuestamente Estados Unidos es el país de la libertad de expresión, pero con esta declaración Donald Trump técnicamente está diciendo: ¡viva la libertad de expresión siempre y cuando opinen igual a mí! Porque si opinan diferente los deportaré. En fin, como dicen los chavos, ¿no? La hipocondríaca. O sea que eso es justamente a lo que se refería Anthony Mackie, diciendo que el Capitán América no representa a Estados Unidos como tal, sino a los ideales de Estados Unidos, a lo que Estados Unidos se supone que debería ser pero que actualmente ya no es. Pero si eso aún no es suficiente para dejar en claro cuáles son los valores del trasero de América, en el año 2011 el propio Chris Evans dijo que a pesar de que el personaje fue creado durante una guerra, su objetivo nunca fue matar a los enemigos sino más bien salvar la mayor cantidad de vidas posibles, tanto que hasta en vez de llamarse Capitán América podría llamarse Capitán Bueno, nombre el cual es reverenda boludez, pero se entiende a lo que se refería el Gil. Creo que sí lo entendí, señor. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es tu serie animada de Spider-Man favorita. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 guajolotes en el canal. Y saludos para Joa Black, Agustín Miranda, Joel Castro, José Daniel Medina, Axel 434, CM Punk, Emilio que dice, Killer cuando ve a Mia Khalifa. Y Anthony Mendoza que dice, Killer, ¿a ti te gusta subtitulada o te gusta doblada? Cochino degenerado. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, trabajan a duro. Y nos vemos la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de Catarina, te daré corazón.